El líder de la mayoría demócrata del Senado de Estados Unidos, Chuck Schumer, criticó al gobierno de Israel y reclamó la celebración de elecciones anticipadas en ese país. Se trata de la crítica más dura realizada por un político estadounidense hasta la fecha contra el actual ejecutivo israelí. Con esto comenzamos. Los saluda Silvia Cabrera desde Berlín. Titulares. Chuck Schumer acusó a Benjamin Netanyahu de ser un obstáculo para lograr la paz en Gaza y ha reclamado correcciones en la estrategia adoptada contra Hamas. El partido de Netanyahu, el Likud, respondió diciendo que Israel no es una república bananera. El buque de Open Arms lleva 200 toneladas de alimentos a Gaza en una misión de alta complejidad, mientras comienza la construcción de un muelle flotante para llevar más ayuda. El Parlamento Europeo pide a Israel que abra todos los pasos fronterizos. Legisladores alemanes respaldan la decisión del canciller Olaf Scholz de no enviar misiles Taurus a Ucrania. El canciller dice que este armamento agravaría el riesgo de que Alemania se vea arrastrada a la guerra. Las palabras del líder de la mayoría demócrata en el Senado de Estados Unidos, Chuck Schumer, han causado polémica en Estados Unidos. Y es que es la primera vez que un dirigente estadounidense lanza una crítica tan dura contra el actual ejecutivo israelí desde que comenzó la guerra en Gaza. Schumer acusó al primer ministro Benjamin Netanyahu de ser un obstáculo para lograr la paz en Gaza y pidió la celebración de elecciones para reemplazarlo. Después de 5 meses de conflicto, es evidente que los israelíes deberían evaluar la situación y cuestionarse si es momento de cambiar el rumbo. Considero que unas nuevas elecciones son la única forma de favorecer un proceso saludable y transparente de toma de decisiones sobre el futuro de Israel, especialmente en un momento en el que tantos israelíes han perdido la confianza en la visión y orientación de su gobierno. Y ampliamos la información con José Díaz Briceño en Washington. ¿Qué tal, José? Bueno, más allá del revuelo que ha causado el discurso de Schumer entre los senadores, ¿qué implicaciones puede tener en la política de Joe Biden hacia Israel? Lo sorprendente de estas declaraciones es que Chuck Schumer, el líder de la mayoría demócrata en el Senado, no solo ha sido caracterizado como un férreo apoyador de Israel aquí en Estados Unidos, sino también el político judío de más alto rango en la política estadounidense. Y todo esto muestra la falta de paciencia que existe ya en Washington en torno a la política de Israel, particularmente para proteger a los civiles en Gaza. Y los observadores aquí en Washington interpretan estas palabras de Schumer como que las críticas que se hacían antes a Israel en espacios cerrados y privados ahora ya se rompieron y las críticas abiertas están ya a la orden del día. Hay que decir que el propio Chuck Schumer aseguró que Netanyahu estaba respaldando sin ningún resquemor a sus ministros de más extrema derecha y también no se deslindaba de una operación en Rafah para justamente tomar control de más áreas palestinas. Todo esto terminó con la paciencia del líder demócrata. Bueno, Estados Unidos ha sido históricamente, José, el principal aliado de Israel, pero el apoyo a la guerra en Gaza también causa polémica entre los votantes demócratas. ¿Responden las palabras de Schumer a esta división en el partido? Sin duda, la imagen de Netanyahu en Estados Unidos y particularmente entre los demócratas está en sus niveles más bajos históricamente. De acuerdo con la encuesta más reciente de la encuestadora Gallup, 86% de los demócratas ven negativamente la figura de Netanyahu y en parte a eso responde algunos de los llamados más duros que hace Schumer. Hay que decir que él está bajo un flanco progresista que ha llamado a un cese al fuego definitivo, así como también cortar la ayuda militar. Y es por eso que algunos activistas a favor de la paz en Gaza están exigiéndole a Schumer que sus palabras no son suficientes y le piden justamente esas dos demandas, detener o condicionar la ayuda militar y también expresarse sobre un cese al fuego de mucho más largo plazo.
Bueno, mientras tanto, Estados Unidos y Jordania han realizado nuevos lanzamientos aéreos de ayuda en Gaza, pero los críticos han pedido a Estados Unidos que presione a Israel para que levante sus restricciones a la entrada de ayuda por tierra. ¿Puede hacer algo más Estados Unidos? El presidente Biden utilizó su discurso sobre el Estado de la Unión la semana pasada, el discurso más importante del año, para exigirle a Israel que dejara entrar la ayuda humanitaria, al menos por tierra, pero también anunciando la creación de esta muelle para poder ingresar por vía marítima. En estos momentos la presión está centrada sobre si algún avance por parte de Israel en otras áreas de la Franja de Gaza, si ocurre, condicionar de alguna manera la ayuda militar. Ese es actualmente lo que se percibe, y la administración Biden, a pesar de que tras bambalinas se ha excusado y ha dicho que las palabras del líder Schumer no lo representan, sí en cuestiones privadas, comentarios fuera de micrófonos a la prensa, ha asegurado críticamente que la posición de Israel es insostenible. Muchísimas gracias, José Díaz Briceño. Y el partido Likud, liderado por Benjamin Netanyahu, respondió a las palabras de Chuck Schumer diciendo que Israel no es una república bananera, sino una democracia independiente que eligió al jefe de gobierno. Analizamos el tema con Adrián Krupnik, historiador e investigador de la Universidad de Tel Aviv. Adrián, te saludamos desde Berlín. Chuck Schumer ha reclamado elecciones anticipadas en Israel. Dice que la coalición de Netanyahu ya no cubre las necesidades del país después del 7 de octubre. Después de 4 meses de guerra, ¿cuenta el gobierno con el apoyo de la mayoría de los ciudadanos? ¿Qué tan estable está hoy? Bueno, lamentablemente, pese a todas las crisis que viene arrastrando el Estado de Israel, no ha aparecido todavía una figura fuerte capaz de disputarle el poder a Netanyahu en este momento. Así que digamos que en esta crisis él conserva la estabilidad. Aún en esta malísima situación. Y los dichos del político estadounidense hay que leerlos en el contexto de la campaña presidencial de los Estados Unidos, y lamentablemente no suman demasiado, no aportan demasiado a esta situación global, sino que más bien muestran el desconcierto que se vive en los Estados Unidos y en la política mundial. Adrián, pero ¿qué implicaciones crees tú que podría tener para Israel perder el apoyo de su principal aliado, Estados Unidos? Bueno, sin dudas que este tipo de cruces de declaraciones no es para nada positivo. Sin embargo, hay que recordar que Estados Unidos no apoya a Israel simplemente por una cuestión de favor, sino que son aliados y comparten intereses. Si los Estados Unidos abandonara a Israel, lo mismo sucede con Ucrania, perdería credibilidad y se deterioraría aún más su posición en el mundo. No se puede entender nada de lo que pasa en Gaza si no pensamos a Gaza como un segundo frente que abrió Hamás en cooperación con Putin, precisamente el día del cumpleaños de Putin, el 7 de octubre. Muchísimas gracias, Adrián Krupnik, desde Haifa. Gracias a ustedes. Y mientras tanto, los esfuerzos internacionales se prosiguieron este jueves para encaminar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza en riesgo de hambruna, según la ONU. Se espera que en las próximas horas llegue a la franja el barco español Open Arms con unas 200 toneladas de ayuda alimentaria. Sin embargo, la Unión Europea advierte que los envíos por aire y ahora por mar a Gaza no bastan para evitar una hambruna inminente, mientras aumentan las presiones y críticas contra Israel por bloquear la entrada de suministros a la franja. Estos camiones son el salvavidas de Gaza. Kerem Shalom es uno de los 2 pasos fronterizos donde funcionarios israelíes buscan mercancías que creen que podría utilizar Hamás, organización considerada terrorista. Después, los suministros entran en Gaza por Rafah, paso fronterizo con Egipto. Las organizaciones de ayuda humanitaria dicen que este sistema genera un cuello de botella que está empujando a los palestinos a la hambruna. Israel se enfrenta a crecientes presiones y críticas internacionales por bloquear la entrada de suministros a la franja.
algo que niegan las autoridades israelíes, que acusan a la ONU y otras ONGs de no ser capaces de repartir los suministros una vez que llegan a su destino. El problema no está en el lado israelí ni en las rutas para que la ayuda humanitaria llegue a Gaza. El problema está en quién la recoge y la distribuye. Esa es la principal laguna, porque ONU no se ha adaptado a esta operación humanitaria en Gaza. Los funcionarios de la ONU dicen que esto no es cierto y que el número de camiones que llega a la franja es demasiado bajo para cubrir las necesidades de la población. Antes de la crisis y del inicio de la guerra y el 7 de octubre entraban entre 500 y 600 camiones al día y desde entonces la población ha sufrido una crisis humanitaria catastrófica. Necesitamos más puntos de entrada, uno en el norte y en más sitios para que lleguen más alimentos. Pero incluso cuando estos llegan, no está garantizado que los reciban sus destinatarios. El Ministerio de Salud de Gaza, dirigido por Hamas, afirmó el miércoles que este centro de distribución de ayuda en el centro de Gaza había sido alcanzado por un ataque israelí, matando a 8 personas y destruyendo suministros que se necesitaban de manera urgente. Recibimos la ayuda y la distribuimos. La gente tenía que venir a recibir sus comidas de Ramadán. Hoy han atacado el almacén y han quemado toda la ayuda, incluidos los dátiles. Es la segunda vez en los últimos 2 días que Israel ataca un almacén de suministros. Un buen ejemplo de que el esfuerzo por llevar ayuda a Gaza no termina una vez que la mercancía llega a la franja. El Parlamento alemán ha apoyado la propuesta del canciller Olaf Scholz de no enviar misiles Taurus a Ucrania. Sin embargo, esto no cierra el debate en el seno de la coalición de gobierno alemana sobre la conveniencia de enviar misiles de largo alcance a Ucrania. Parlamentarios de la oposición y algunos miembros de la coalición de gobierno piden que el Ejecutivo entregue misiles Taurus a Kiev. Los socialdemócratas alemanes, con su líder Olaf Scholz a la cabeza, se oponen a esta entrega al considerar que implica el riesgo de que Alemania se vea arrastrada a la guerra. Durante el debate parlamentario, un político opositor acusó al canciller de caer en el juego de Putin. Otras voces señalaron, sin embargo, que es la hora de impulsar la paz. Vamos a escuchar. Su supuesta prudencia no ha hecho más que alimentar la agresión del señor Putin contra Ucrania. Ese es el resultado. ¿Acaso no es el momento de no hablar solo de cómo hacer la guerra y plantearnos cómo congelarla y acabar después con ella? Analizamos el tema ahora con nuestro corresponsal político Emily Vinagre. Emily, como decíamos antes, el Parlamento alemán rechazó por amplia mayoría una nueva solicitud de la oposición para enviar misiles de largo alcance a Ucrania. Sin embargo, el canciller ha tenido que escuchar críticas desde las filas de su propio gobierno por su postura contraria al envío de los misiles. ¿Hasta qué punto, Emily, cuenta Olaf Scholz con el apoyo de sus socios de coalición? Bueno, podríamos decir que se trata más de un apoyo fruto de la disciplina parlamentaria que no de la propia convicción de los partidos que forman el gobierno tripartito, especialmente en el caso de las dos formaciones socias de los socialdemócratas del canciller Scholz, el Partido Ecologista y el Partido Liberal. Es conocida la postura favorable al envío de misiles de crucero de destacados políticos de esos dos partidos, así lo han expresado en el debate previo a la votación de hoy. Sin embargo, a la hora del voto, los diputados de la coalición han cerrado filas para rechazar la petición de la oposición, que se ha quedado prácticamente sola en esa moción. El canciller vuelve pues a imponer su criterio, pero crece también la sensación de que su postura pierde apoyos entre sus propias filas y las de su gobierno. Da la sensación también de que los partidarios del envío de los misiles Taurus juegan cada vez más la carta de presentar al canciller Scholz como alguien obstinado, casi en solitario, en rechazar ese envío, algo que no se corresponde necesariamente con la realidad, al menos si hacemos caso a las encuestas, como la que la semana pasada indicaba que el 61% de los alemanes rechaza enviar misiles de crucero a Ucrania, un porcentaje, por cierto, un 9% superior al pasado mes de septiembre. Emily, ¿el nuevo rechazo del Parlamento alemán a enviar misiles Taurus a Ucrania cierra definitivamente el debate o podemos ver aún movimientos en esta cuestión?
Bueno, pues todo indica que el debate no está ni mucho menos cerrado por parte del principal partido de la oposición, la Unión Cristiano-Demócrata, que ha presentado ya varias mociones sobre los Taurus y que todo apunta a que va a seguir insistiendo, aunque solo sea para desgastar a un gobierno con importantes disensiones en este tema. Sea como sea, la decisión final recae en el propio gobierno alemán, no en el Parlamento y en última instancia en el propio canciller. Está por ver si este acaba cediendo a las presiones no solo internas, no solo de la oposición, sino también de otros gobiernos europeos, de otros aliados occidentales de Ucrania. Sin ir más lejos, el gobierno británico propuso recientemente que Alemania enviara Taurus al Reino Unido para que Londres pudiera enviar a su vez misiles propios a Ucrania, un canje que la ministra de Exteriores alemana dijo ver con buenos ojos, pero que el canciller también rechazó. Emily Vinagre, muchísimas gracias por este análisis. Y la primera ministra de Lituania, Ingrida Šimonytė, se ha reunido hoy en Berlín con el canciller federal alemán Olaf Scholz para abordar asuntos de seguridad y defensa. Lituania ha sido uno de los mayores defensores de Ucrania desde la invasión rusa hace 2 años. El país báltico ha expresado su apoyo al envío de tropas occidentales a Ucrania. Alemania ha acordado estacionar permanentemente una brigada de tanques con unos 5.000 soldados en Lituania como parte de las medidas de defensa de la OTAN. Y antes de esta emisión, DW conversó con la primera ministra de Lituania, Ingrida Šimonytė. Le preguntamos si había instado al canciller Scholz a enviar misiles Taurus a Ucrania. Escuchemos lo que dijo. Creo que este es un debate sobre un tipo específico de armas. Y ya hemos visto debates muy similares sobre otras armas en el pasado. Así que no deseo comentarlo demasiado. He oído lo que ha dicho el canciller. Yo creo que nuestro problema es que somos muy predecibles para Rusia y Putin, porque constantemente les estamos diciendo lo que no vamos a hacer y nos autoimponemos líneas rojas. Pero Putin no tiene líneas rojas y cuando hablamos de no actuar por miedo a una escalada, tenemos que mirar al otro lado. Y el otro lado está constantemente mintiendo sobre armas nucleares y cosas similares. Es absolutamente imprudente y no está en absoluto en condiciones de valorar esta autorrestricción de los países que apoyan a Ucrania. Por supuesto, lo tiene que decidir el gobierno alemán. Pero este es el mayor problema de los aliados occidentales de Ucrania, que nos hemos puesto constantemente en una situación en la que negamos que haremos algo para apoyar a Ucrania, en lugar de decir que haremos lo que sea necesario para que Ucrania gane esta guerra. Vamos a la economía ahora, Rosa Casals. ¿Qué tal, Silvia? Bueno, pues en los últimos días les comentamos que varias refinerías rusas han sido atacadas por drones ucranianos, causando tanto daño que han dejado de procesar crudo. Expertos estiman que estos ataques afectarán los precios de los combustibles tanto en Rusia como en el mercado internacional y advierten de que las reparaciones de las instalaciones durarán meses o incluso años. Esta es la refinería de Ryazan, al sureste de Moscú. En la madrugada del miércoles fue alcanzada por un dron ucraniano. Pero no fue la única. También la de Novochaitinsk, en la ciudad del Oblast de Rostov, dejó de funcionar este miércoles. La noche anterior, drones ucranianos habían provocado un incendio en la refinería de Ktsovo, cerca de Nizhny Novgorod, a orillas del Volga. Creemos que al menos el 10% de la capacidad de producción de las refinerías rusas ha resultado dañada. Y se tardará tal vez un par de años en restablecer la capacidad, porque el equipo que ha resultado dañado es caro, complejo y requiere un periodo muy largo de reparaciones. No solo aumentarán los precios del diésel y la gasolina en Rusia, sino que también se verán afectadas las exportaciones rusas de productos refinados. Esperamos que las empresas opten por exportar crudo, pero la capacidad del crudo también tiene sus limitaciones, como la disponibilidad de petroleros y de posibles clientes.
El mercado internacional ya ha reaccionado. El precio del crudo Brent ha subido un 4% desde principios de semana. Pues lo dicho, el precio del petróleo continúa aumentando y los expertos dicen que esto se debe en parte justamente a estos ataques ucranianos con drones contra refinerías rusas. Además, la Agencia Internacional de Energía prevé un déficit de oferta en el mercado mundial de petróleo este año. Los motivos serían, entre otras cosas, el aumento de la demanda de combustible para buques. Muchas embarcaciones deben optar por rutas alternativas debido a los ataques de los rebeldes hutíes en el Mar Rojo, lo cual aumenta el costo de combustible. Al mismo tiempo, los principales países productores de petróleo decidieron en marzo mantener escaso su suministro. Vamos a analizar este alza del precio del petróleo y lo hacemos con nuestro compañero Jesús García en Nueva York. Jesús, muy buenas tardes. Cuéntanos qué impacto están teniendo en Estados Unidos los ataques a las refinerías rusas. Hola Rosa, pues bien, lo que está ocurriendo en Ucrania y lo que ocurrió con los ataques en las refinerías rusas ya se prevé que tenga un impacto negativo en los Estados Unidos debido a cómo está el mercado y lo bien lo has definido en la introducción. También considerando lo que está ocurriendo en Medio Oriente. Hay que recordar que desde ya hace unos días la Administración de Información Energética reportó la baja de 1,5 millones de barriles de petróleo, lo que reduce, es la mayor reducción en 7 semanas y se prevé que aumente incluso esa reducción. También hay una baja de reservas en combustibles ya de 5,7 millones de barriles, lo que evidentemente afecta también el mercado de combustibles en los Estados Unidos. Esta combinación de elementos pues se verán reflejadas las siguientes semanas. Bueno, Jesús, ¿y cómo puede afectar el alza del petróleo a la inflación en Estados Unidos? No se había reportado de una forma directa, sin embargo, ya analistas lo están integrando como parte del último reporte sobre inflación. Hay que recordar que en febrero 0,4% de incremento se reportó sobre la inflación en los Estados Unidos y esto podría aumentar las siguientes semanas debido justamente al incremento del combustible. La gasolina esta semana aumentó $0,18 por galón, lo cual es una cantidad importante para los bolsillos de los estadounidenses, principalmente en la costa oeste del país. Esto, evidentemente, según la Asociación Americana del Automóvil, pues no es lo único que se esperaría. Se esperan mayores aumentos debido a que hay menos suministro, hay menos reservas y hay una mayor demanda también. Esto crearía una especie de efecto dominó en los Estados Unidos porque no solamente aumentan los combustibles de forma directa, sino que también impacta los precios de otros productos debido al mayor costo para la transportación. Entonces, el escenario es complejo, los analistas están revisando qué puede ocurrir en las próximas semanas, sin embargo, pues el escenario no es nada alentador. Pues muchísimas gracias por ampliarnos estas informaciones, Jesús. Hasta pronto. Hasta luego. Y seguimos con información de América Latina, ¿no, Silvia? Nos vamos directamente a Colombia porque el presidente de este país, Gustavo Petro, denunció este jueves ante la Comisión de Estupefacientes de la ONU, reunida en Viena, que la estrategia mundial contra las drogas ha fracasado. Petro dijo que la ONU no puede estar sorda y ciega ante la necesidad de un cambio de enfoque que privilegie la protección de la salud pública sobre la criminalización. El presidente colombiano afirmó que 1 millón de personas han sido asesinadas en América Latina por la criminalización de las drogas. Petro denunció también que los narcos trasladan sus ganancias al norte para beneficio de los grandes capitales y dejan al sur en un estado de violencia y destrucción. Y vamos ahora con un resumen de otras noticias importantes de esta jornada. 60 migrantes perdieron la vida en el mar Mediterráneo al naufragar la embarcación en la que viajaban en su intento por llegar a Europa desde Libia. Entre los fallecidos se encontraban mujeres y al menos un niño. El barco Ocean Viking de la organización humanitaria SOS Mediterráneo logró rescatar a 224 sobrevivientes. El Parlamento español ha aprobado una amnistía para todos los implicados en el intento de conseguir la independencia de Cataluña en el 2017. La amnistía fue una condición impuesta por los partidos separatistas a cambio de apoyar la investidura del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, tras las elecciones generales del año pasado. La oposición conservadora mantiene una dura oposición a la medida.
En Países Bajos, el líder ultraderechista Geert Wilders, quien obtuvo mayoría en las elecciones de noviembre, renunció a intentar convertirse en primer ministro. Wilders no encontró apoyo suficiente para formar un gobierno de coalición. Su retirada se produce en medio de las negociaciones para formar un gobierno tecnocrático no controlado directamente por los partidos. 2 tribunales japoneses han declarado inconstitucional que la legislación actual del país siga vetando el matrimonio homosexual. El gobierno no se anima a dar pasos para reconocer estas uniones civiles, a pesar de que ya hay 7 sentencias judiciales sobre el asunto, todas favorables a su legalización. Japón es el único país del G7 que no permite el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y el cohete Starship de SpaceX, la empresa de Elon Musk, se desintegró al volver a entrar en la atmósfera terrestre. Esta nave no tripulada ya casi había completado un vuelo de prueba de 1 hora de duración. SpaceX explicó que introdujo mejoras en Starship tras sus 2 primeros vuelos de prueba el año pasado, ya que los cohetes se estrellaron pocos minutos tras el despegue. Los arrecifes de coral dan cobijo a casi 1/4 parte de todas las especies marinas, ayudan a proteger las costas y sustentan industrias pesqueras y turísticas que mueven miles de millones de dólares. Pero el cambio climático y la sobrepesca hacen estragos en unos arrecifes que están perdiendo su color a un ritmo alarmante. Los biólogos marinos están ideando nuevas formas de evitar la destrucción, entre ellas el uso de un sistema de sonido submarino. Aquí lo vemos. Los sonidos del mar, potenciados por un altavoz submarino. Estos biólogos marinos reproducen los sonidos de un arrecife de coral sano en un arrecife que está muriendo, con la esperanza de que se anime a regenerarse. Esta es nuestra pequeña placa microcontroladora y este es el amplificador para el altavoz. Y por aquí sale todo. Esta es una grabación del arrecife de coral saludable. El crujido en el fondo proviene en su mayoría de camarones. De vez en cuando se oyen algunos estallidos, gruñidos o gorgoteos en las frecuencias más bajas, que vendrían de los peces. Estudios recientes demuestran que es más probable que las larvas de coral se asienten cerca de arrecifes que suenen así. Los científicos esperan que la idea ayude a los arrecifes a sobrevivir en aguas cada vez más cálidas. Y con esto terminamos el informativo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. La invitación es para que sigan acá con nosotros en DW Deutsche Welle. Hasta luego.